lo primero, damos las gracias por el convite, porque préstanos abondo estar aquí, y sobre todo, gracias por el foto y la xera para sofitar estas jornadas. Si no, no... Empieza tú. Bueno, hemos decidido montar esta charla para hablar un poco de cómo ese escenario cambiante que son las redes sociales nos obliga a las izquierdas a estar repensando continuamente nuestra forma de comunicar, como ser más resilientes. Pues sea el móvil lo que está haciendo que entre... ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, ¿cómo nos obliga a repensarnos y ser un poco más resilientes? ¿Cómo nos obliga a aprender, pues al final, de la gente que tiene una mayor maestría en el uso de las redes sociales, ¿no? De figuras como Ibai, de las grandes empresas de comunicación y de marketing, ¿no? Que en el fondo son nuestros referentes. ¿Te imaginas que venimos a hacer esto? Estaría guapísimo que hubiésemos venido en plan. Nos la montamos de gurús, venimos toda la moto. Así como de coaching todo, ¿no? A ver, les ponemos ayuda. Les ponemos unos TikToks aquí. En plan rollo Zoomer. Como bailecitos, tal. Yo este micrófono lo veo muy en plan de vender Bitcoin. De emprendedores, nos los damos aquí, de marketing digital, somos la hostia. Tal. Por la noche, el cachopito de Seitán. No, de Seitán seguro que sí. Monedero viene mañana, pero si no, nos hubiéramos pegado el baile y luego ya para Madrid. Es un planazo de la hostia, en verdad, ¿eh? Teníamos todo planeado y sin embargo, no. No, o sea, la verdad es que no. Hemos venido un poco a hacer la anticharla, en realidad. No vamos a hacer nada de eso, no vamos a venir a deciros es lo que hay que hacer ahora, lo que está de moda, lo que toca ahora en la comunicación digital es esto, esto y esto. Probablemente porque no lo sabemos, pero también porque no tiene mucha utilidad. Venimos más bien a compartir una serie de reflexiones, de propuestas, de conclusiones que hemos extraído durante nuestro tiempo trabajando en el sector de la comunicación, ¿no? No vamos a ofrecer aquí ninguna solución mágica basada en abrir nuevos perfiles en toda red social de nueva creación que lo esté petando ahora mismo. Más bien vamos a intentar pues, pensar un poco las claves en las que se ha organizado la intervención comunicativa digital en las organizaciones emancipatorias durante estos últimos años, tanto a la interna como hacia afuera, y vamos a ver cómo podemos adaptarla o cuáles creemos que son las claves que hacen falta para adaptarla a un nuevo tiempo, ¿no? Hemos llamado a la charla por eso Sobrevivir a la tormenta. Es evidente que creo que estamos en un nuevo tiempo y que tenemos que pensar cómo adaptarnos a él y sobre todo también a la presencia cada vez mayor de la esfera digital en nuestra vida cotidiana. Si quieres empezar tú. Sí, bueno, primero vamos a poner una serie de puntos aclaratorios, ¿no? Porque al final nosotros, por estar constantemente expuestos a los dilemas que van atados a cómo planear la comunicación digital. Píllate esto mejor. Sí, así. Espera que se active. ¿Hola? ¿Ahora sí? Vale. Los dilemas que implica estar todo el rato pensando cómo ajustar esta campaña, cómo construir un comunicativo para tal evento o cual, que es profundamente desesperante, precisamente porque los códigos que realmente estamos apasionados con el estudio de las redes sociales y la esfera digital y entendemos que es algo que está en profundo cambio y que muchas veces nos deja ¿otra vez? ¿Así? ¿Vale? Nos deja episodios a comentar, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas veíamos cómo incluso los talibanes, ¿no? En su entrada a Kabul se apropiaban del lenguaje memético de las redes sociales, sobre todo el generado por la alt-right para comunicar su mensaje, este meme un poco grotesco que la verdad preferiría no describir con palabras, nos lo muestra, pero también
no sé, la digitalización de la política y de las relaciones sociales se ve también en cómo espacios lúdico-virtuales, como son los videojuegos, se acaban convirtiendo en nuevos espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, las capturas que ahora mismo veis en pantalla son de servidores del Animal Crossing, que durante las protestas de Hong Kong de hace unos años se convirtieron en un foco de las protestas a reprimir por parte del Estado chino, a intentar silenciar, ¿no?, el eco que alcanzaban en ellas, hasta el punto de llegar a intentar como cancelar la entrada al videojuego para intentar sofocarlas, ¿no? Esta serie de sucesos extraños, variopintos, sobre todo bizarros, a nosotros como que nos recuerdan, ¿no?, todas las capas y toda la complejidad que tiene un proceso que en la sociología solemos llamar como la hipermediatización, ¿no? Una época de hipermediatización. El concepto de mediatización viene del estudio del papel que tienen los medios tradicionales, como la radio, como la televisión en la política, a medida que sus lógicas, sus tiempos, sus códigos, sus lenguajes van permeando hasta casi colonizar las lógicas en las cuales se hace la política. Con el paso del tiempo, con el auge de las redes sociales, entra en una nueva fase en la cual es ya no solo la política, sino un conjunto de esferas de nuestra sociedad, casi todas ellas acaban siendo radicalmente mediadas por los espacios virtuales, por las tecnologías digitales. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello, de cómo nuestra percepción de la realidad se acaba construyendo siempre a través de estas tecnologías, es cómo concebimos el espacio que nos rodea, ¿no?, el lugar donde vivimos, el barrio que habitamos, que muchas veces lo pensamos, ¿no?, con esa vista de pájaro que en realidad obviamente solamente hemos visto a través de Google Maps, o cómo asociamos la identidad de los demás a lo que vemos fundamentalmente en las redes sociales, o no sé, en mi caso, por ejemplo, hay mucha gente que está hoy aquí que hasta hace relativamente unas horas no conocía físicamente, no había desvirtualizado, y que sin embargo pues sentía cierta cercanía en base a relaciones puramente digitales. Bueno, pues en este escenario de hipermediatización surgen un montón de fenómenos que son los que a nosotros nos introducen al estudio de estas cuestiones, más allá de lo que tiene que ver con la comunicación de la izquierda. Por ejemplo, no sé, la forma en la cual los afectos patrióticos que antes se movilizaban a través del fútbol, pues hoy, por ejemplo, en países tan grandes como China se suelen vehicular a través de los deportes digitales, los eSports, o como los memes al final se han convertido en una especie de dispositivo ideológico privilegiado que recorre la red en todas las direcciones y forma, no sé, tiene una importancia capital en cosas tan clave como la resignificación de la historia, ¿no?, la forma en la cual repensamos lo que somos en base a disputar nuestras ideas hacia el pasado, de cosas aparentemente tan banales e inofensivas como los memes, pero que sin embargo acaban teniendo una gran carga ideológica, o al menos sirve mucho para plantearnos, para estudiar las relaciones sociales en un mundo digital a todos los niveles, hasta algo tan banal y tan humano como amar las lentejas. Ya, yo sé que estoy en la tierra de las faves y que probablemente me odien por hacer apología de las lentejas, pero he conseguido 2 memes boomer sobre gastronomía asturiana que espero que me salven de ser lapidado a las puertas. Entonces, ya entrando en la materia, evidentemente no todo lo que se desarrolla en las redes sociales es plato de mal gusto. Evidentemente hay un montón de fenómenos interesantes en sí mismo y que tampoco tienen los grados de extrañeza y de rareza que muchas veces hacen que nos interese a nosotros dos particularmente, como es el caso de Ibai o el auge de TikTok. Yo el auge de TikTok, la verdad, lo veo con particular miedo, porque el momento en el que abra una discoteca y entra y todo el mundo está haciendo la misma coreografía, es eso. No sé, eso tengo bastantes pesadillas con ello, pero entiendo que para el resto sí que es una cosa bastante positiva. Pero hay otra serie de cambios que son profundamente, si no aterradores, como hablábamos antes en la charla organizada por la gente de Pandemia Digital, por Julián, por Gemma, sí profundamente decepcionantes, sobre todo en comparación a otros momentos más felices, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una foto del equipo el legendario equipo de redes de Podemos de 2014, ¿no?, los cuales la política digital se veía como algo democratizador, como algo que tenía un tremendo potencial, ilusionaba un montón y te cargaba las pilas. Yo recuerdo que mis primeras militancias estaban muy vinculadas a la gestión de redes, y esta gente realmente, o sea, aparte de tener un papel fundamental, ¿no?, en la transformación del espacio de la izquierda
no sé, contribuyendo de forma clave a la fundación de Podemos, se enfrentaba a un horizonte político en el cual las redes se veían con profundo optimismo. Un profundo optimismo que estaba vinculado a esa imagen, ¿no?, de la democracia virtual, de Internet como un ágora de debate abierto que nos igualaba, nos conectaba, nos comunicaba entre todos y nos permitía sortear los apagones mediáticos, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, las mentiras de los medios tradicionales, no sé, una mitología que se ha ido desprendiendo durante los 2 últimos años, bueno, durante más tiempo, por ejemplo, con el uso de bots, ¿no?, con el uso de cuentas robotizadas que utilizan inteligencia artificial muchas veces para contestar a otras personas o que se utilizan para programar en masa campañas, o por ejemplo incluso masivo de troles, ¿no? Los troles no solamente es una persona que te cae mal y se comporta como un desquiciado frenético en redes sociales, sino que empieza a ser también una forma organizada de linchamiento a la que recurren estados, y lo vemos como en casos como Turquía, como en Filipinas, ¿no?, donde es el propio estado el que sabe que puede controlar que la gente no se sienta tan libre a la hora de expresarse en las redes sociales, precisamente reclutando, tras del desvío de fondos del Estado, a gente para que sirva ese papel, ¿no?, para que amedrente, para que silencie a los demás en las redes sociales. Y el caso, yo creo, más claro de cómo esto ha pasado en España, de ese cambio de ciclo digital, probablemente está en Ada Colau, ¿no?, una persona que epitomiza esa nueva política digital en la cual las primarias abiertas, Twitter, los bloggers, todas las iniciativas creativas, grassroots, de abajo arriba, basadas en la red, venían a cambiarlo todo, y que sin embargo llegó un momento en el que, yo también lo entiendo de una forma muy comprensible, decide que llega hasta ahí y que tiene que irse de ese pozo de bilis en el que a veces se convierte Twitter. Y aquí es donde nosotros, en base a estas experiencias, pues queríamos compartir 3 cositas fundamentalmente, ¿no? Sobre todo, bueno, esto ya por motivos de tiempo, iba a hablaros también de casos como el de Nayib Bukele o el presidente de la India, que son como ejemplos muchísimo más radicales, ¿no?, que el de Trump, que conocemos bien, en el uso contrario de las redes como una herramienta vertical de arriba abajo para silenciar, para expandir el odio, para intoxicar la democracia. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Anchón. Así por resumir un poco, ¿no?, una serie de claves que creemos que hay que entender sobre la situación actual de las redes, ¿no? Tenemos que rebajar expectativas, es decir, lo que hablaba Yago de ese papel que se les ha dado a las redes, no podemos seguir colocándolas en ese pedestal. Tenemos que entenderlas en su dimensión concreta, ni exagerar los efectos que tienen en la vida política y social del país, ni tratarlas con un desdén como si fuera una esfera autónoma separada de lo social en la cual nada de lo que ocurre tiene que ver con la realidad del país. Es una dimensión más, hay que tratarla con la concreción con la que hace falta, porque si seguimos exagerando los efectos que tiene, vamos a perder mucho tiempo para nada, pero tampoco pensar que las redes se han vuelto un lugar en el que no hay que intervenir porque se ha vuelto problemático. En ese mismo sentido, tenemos que asumir que hay esfuerzos que ya no suman lo que sumaban hace años. Hemos entrado en un nuevo ciclo y precisamente porque hemos entrado en un nuevo ciclo no podemos seguir interviniendo de la misma manera con el mismo nivel de todas esas cuentas que se crearon durante los años 2014, 2015. No se puede actuar de esta misma manera porque ya no funciona igual. Como he dicho, las redes no son una esfera autónoma que se desarrolla al margen de los cambios sociales y por lo tanto no se puede intervenir de la misma manera. Hay que adaptarse a una nueva coyuntura política. Para eso hay que entender la intervención política digital, la que se hace desde las organizaciones por lo menos, como la apropiación de las redes como herramienta para una política del cambio, ¿no? Como decía antes Yago, como os he dicho hace un momento, sin fetichizar los espacios digitales,
ni tratarlos desde una perspectiva mitológica que les da unas características y unas cualidades que nunca han tenido, ¿no? Esa especie de ágora democrática en la que todo el mundo iba a poder hablar con libertad y se iba a convertir en un foro de avance social. Y sobre todo entenderlas, como he dicho, como una herramienta, como un instrumento, nunca como un fin en sí mismo, ¿no? Nos tienen que servir para, no por sí mismas solo. Es necesario también, porque muchas veces se obvia, en este mismo sentido de darles unas cualidades casi mitológicas, que las redes son sobre todo un lugar de disputa, marcado por unas desigualdades muy grandes, que en muchos casos son incluso mayores que en los medios de comunicación más comunes, ¿no? Y hay que saber adaptar la intervención a esas jerarquías, como se hace o como se debería hacer en los ámbitos no digitales. Y por último, trabajar siempre pensando en el cambio de tiempo, ¿no? Podemos ya no se parece al mito aquel de Silicon Valley, ¿no? Esa especie de idea de que Podemos es algo así como un partido creado por una serie de intelectuales, como en un garaje, ¿no? Y que dirigía el avance cultural del país y reunía a su alrededor todo un desborde de ilusión que permitía que muchísima gente muy diferente, que venía de espacios muy diferentes, se implicara a colaborar, se implicara a trabajar y que participara de la vida en redes en defensa del partido. Hay músculo militante suficiente como para reorganizar la forma en la que se interviene, pero adaptándola más correctamente al estado actual de las cosas, sin seguir replicando esas mismas formas, porque ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Y sobre todo tener claro que las redes son Vietnam, ¿vale? Nos despertamos cada día con napalm. Y esa violencia continua puede provocar mucha frustración, puede provocar que mucha gente que dedica gran parte de su militancia a estar en redes sociales acabe aún más desilusionada, no solo por la situación política, sino por las dinámicas en las que se ve envuelta, ¿no? Por eso tenerlo muy claro, son un lugar de batalla y no es un lugar al que en muchos casos vayas a pasarlo bien, por lo menos Twitter. Igual hay algunas redes sociales en las que esas dinámicas, por ejemplo, no se sufren tanto, ¿no? El segundo punto del que queríamos hablar se resume en unas pocas palabras. Hay que dejar de construir la casa por el tejado, ¿vale? Los que seáis militantes, imagino que aquí seréis bastantes, estaréis familiarizados con las siguientes cosas que os voy a enumerar. Esas peleas, riñas, roces por ver a qué hora se publicó un tuit, si se puso a una hora buena, si X cuenta lo retuiteó, si esta cuenta del partido lo pasó por no sé dónde o no, si se ha llegado a difundir, todas esas peleas que al final acaban en una comunicación muy poco eficaz, ¿no? Todo se pone un poco sin decidirse y acaba difundiéndose de mala manera. Lo segundo es la sobredimensión de la importancia que se le da a campañas que son microscópicas en redes, que tienen un circuito de circulación muy cerrado, que al final ven muy pocas personas y a las que se les dedica mucho trabajo. Esto no significa que haya que dejar de hacerlas, pero hay que medir la importancia de cada cosa que se hace, porque si no estamos dedicando un esfuerzo militante a ciertas cosas que después pues no consiguen esos objetivos o esos éxitos que estaríamos buscando, ¿no? También los esfuerzos draconianos que se hacen porque cada perfil de un portavoz, de un referente público en sus redes se hagan de una manera ultranormativa que les señale como figuras públicas, ¿no? En lo que en realidad son nichos muy reducidos, cuando la realidad es que una figura pública en nuestro país excede por mucho lo que un perfil en redes de 10.000, 15.000 seguidores, si llega, tiene de difusión, ¿no? Tiene de implicación en la vida política del país. Otra cosa es la saturación de contenidos por todos lados, es decir, acabas viviendo en un bucle constante de contenidos una y otra vez, que de alguna manera entran en constante competición por nuestra atención y provoca incluso al final una intoxicación de la militancia, ¿no? Estábamos hablando antes, Yago y yo, de esto, y me contaba pues, un ejemplo con el que se suele ilustrar. Se suele usar el ejemplo de lo que ocurre cuando hay una catástrofe, ¿no? Cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación. Los servicios de emergencias, lo más preocupante es volver a recuperar el agua potable, porque
se destrozan las redes de suministros y el agua se vuelve tóxica. Bien, pues con esto, los contenidos digitales, lo mismo. Hay tanto contenido que se acaba volviendo muy tóxico para la gente que milita. Estaréis acostumbrados también a la creciente informalidad de las estructuras de participación, ¿no? En estas estructuras es cada vez más común que la labor de cada persona militante sea cada vez más difusa. Nadie sabe muy bien cuál es su papel concreto, todos hacen un poco de todo y al final acaba todo en una cuestión de ineficacia total, ¿no? Y por último, el sofoco, la frustración que produce verse una y otra vez atrapado en bucle en las mismas discusiones por los mismos temas que al final no tienen mucha trascendencia y estar en un grupo de Telegram a las tantas de la noche discutiendo por una cosa que al final tiene una trascendencia pública limitada, pero que nos agota una y otra vez con los mismos temas, ¿no? Y en ese mismo sentido la cultura de crear un grupo tras otro, grupos y contragrupos, para atacarse, para tal, unos a otros. De nuevo, gastando mucho esfuerzo mental de los militantes que al final acaban perdiendo todo el tiempo que dedican a la política en luchas fratricidas que nos dan poca cosa, ¿no? Esto no se va a acabar porque yo os diga estas son las cosas malas y esto hay que dejar de hacerlo, no se va a acabar, lo siento. Desafortunadamente es así y es muy triste, pero lo que sí que podemos hacer es intentar empezar a contrarrestarlo. Por lo menos a entender que son cuestiones que son inútiles, porque este conjunto de dinámicas lo que hacen es pesar y lastrar al trabajo de una organización, ¿no? Me has contado antes que querías contar un ejemplo de esto. Sí, bueno, yo por contar un ejemplo es que a veces, sabes que tampoco quiero que sonemos mucho más negativos, ¿no? Pero a veces Telegram se convierte en una especie de pajarera. Yo vivía en la calle del Rastro en Madrid cuando empezaba a militar. Esto no es un problema tampoco de esta organización, es un problema general de la política digital y la dificultad de organizarse virtualmente. En ningún caso es una crítica solo a un partido, sino las complicaciones que tiene militar. Muchas veces me recordaba exactamente al barrio donde vivía, salías a la calle, era la calle de las pajareras, ese ruido que se va acumulando, tal. La militancia evidentemente tiene que ser otra cosa, porque en parte también lo es en nuestro día a día. La razón por la que todas y todos seguimos militando es porque la militancia no siempre se parece a ese ruido de fondo que muchas veces sentimos en la política digital, ya sea en la política pública, en unas redes abiertas como Twitter, cada vez más enfangadas, cada vez más parecidas a un sistema de trincheras y de casamatas, o a veces en nuestros espacios privados donde hemos dejado crecer demasiado esos bucles, ¿no? Ese modo de pajarería que me recuerda a las calles del Rastro. Y bueno, creo que toca seguir a ti. No, pásamelo. A ver, hemos puesto esta imagen porque queríamos ilustrar una cuestión concreta, ¿no? de cómo cuando aparece una nueva moda en algunas redes sociales, los partidos intentan muchas veces intervenir muy rápido, ¿no? Intervenir muy rápido sin tener en cuenta los códigos en los que esas redes sociales se desarrollan, ¿no? Esto es ridículo. Esto es ridículo, lo pongas como lo pongas. Está bien hacer una canción, pero poner a un tipo que tiene 40 y tantos años con una gorra hacia atrás a tocar la batería, queda raro. Por lo menos huele como un poco a viejo, ¿no? Y la cuestión es que los partidos no pueden impostar la frescura, ¿no? de quien hace algo con naturalidad. Cuando se desarrollan estas nuevas modas, tú ves la gente que triunfa en esas redes sociales, en la que sea, en TikTok, por ejemplo, ahora muchísimo. Imaginaros una coreografía que se hace viral. Se hace viral, entre otras cosas, por la naturalidad. Porque si tú impostas esa frescura, si tú estás intentando hacer algo como esto, queda artificial, queda cutre. O sea, sí, vale, Edmundo Val tal vez había dado alguna clase de tocar la batería y igual que le gusta ir en una moto Harley por Madrid, pues se lo pasó bien tocando un rato. Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Los partidos no tienen que competir con los demás por disimular esa frescura, sino tratar de albergar e integrar a gente
que sí tiene esa frescura, que sí tiene esa naturalidad, que sí entiende los códigos los códigos de cada una de las redes sociales, de cada una de las modas, de lo que sea que estamos hablando, y tratar de integrar a aquellos que hacen un trabajo, bueno, a veces entendido como no muy político, pero que en el fondo tiene bueno, su influencia en la vida social del país, intentar integrarlos en las organizaciones, abriéndolas, ¿no? Y por último, otra cosita más, con esto de no construir la casa por el tejado y tener en cuenta el trabajo de la gente militante, esto lo digo basándome en mi experiencia propia de militancia. No podemos estar trabajando por reducir la jornada laboral mientras exigimos a los militantes que lleven a cabo jornadas maratonianas, peleándose en grupos todo el día en redes, que si esta campaña, que si esto otro, porque al final, de verdad, la gente acaba muy cansada y la frustración crece muy rápido, porque si encima aquello que se les pide no tiene unos efectos, no tiene unos logros concretos, como que pues resulta un tanto deprimente en muchos casos, ¿no? Partirte el lomo cuando ves que luego no tiene efectos. Hay que tener cierto cuidado con esas exigencias. Es que se nos han roto los micros, entonces andamos pasándola a otro. Claro, en ese sentido, ¿no? Cómo conectaba este desastre del mundo va con la gorra para atrás con lo que hablábamos de los grupos de Telegram y a veces lo sofocante que puede llegar a ser algo tan bonito y tan necesario como la militancia, y es básicamente que si ahondamos, si profundizamos en ese reconocimiento de la necesidad de hacer más sanos, más abiertos, más participativos los espacios políticos militantes, es ahí cuando vamos a ser capaces de evitar esas falsas dicotomías entre innovar y evitar el cringe o las meteduras de pata, ¿no? Donde vamos a poder desterrar esa necesidad por impostar cosas a las que no se llegan, ¿no? Porque no es muy... O sea, en el caso de Ciudadanos probablemente es que simplemente sus asesores de comunicación son profundamente lamentables, pero en el caso de los errores que pudieran tener fuerzas hermanas, normalmente tiene más que ver con el desborde, ¿no? Pues hemos vivido años de una celeridad pasmosa que ha obligado a los partidos a estrecharse, a blindarse en sí mismos para poder sobrellevar lo difícil, lo acelerado que ha sido este tiempo. Y ahora que se abre un ciclo político nuevo en este partido y seguro que en todos los demás, y porque nosotros incido en que no es una cosa solamente de aquí, sino algo que reflexionamos en base a lo que hemos visto también en América Latina y lo que más o menos es general a toda la política digital progresista, tenemos que seguir trabajando por cambiar ese chip, ¿no? Y poder, que es hacia donde va el tercer punto en el que queríamos incidir, bueno, estas formas de participación. Es decir, tenemos dos opciones, que es seguir entrando en esta espiral en la que vamos arrastrando mitologías que sabemos que no son ciertas, porque las vemos en el día a día, en ese cambio del horizonte digital, en ese giro que toman quizá más oscuro, quizá más macabro, pero sobre todo más desesperante las redes sociales, y a la vez la necesidad de seguir interviniendo políticamente, soluciones, qué artillería tomar, qué pasos avanzar. Bueno, por lo general nosotros por lo que apostamos, creo que para un escenario práctico como es esta universidad popular militante, es el de empezar a pensar el propósito concreto y a quién van dirigidas, ¿no?, las intervenciones políticas en el espacio de la red. Llevamos demasiado tiempo, es una cosa del ciclo que vivimos el del ciclo pasado, del que acabamos de salir y que en su momento tenía mucho sentido, ¿no? Esa forma de pensar la política apelando a la gente en mayúsculas, ¿no? Que muchas veces acaba proyectando una idea vaporosa e inconcreta de a quién te diriges, ¿no? Como si siempre te estuvieses dirigiendo a las grandes mayorías completamente heterogéneas que nunca se concretan en nada. Y no siempre es así. Realmente la mayor parte de intervenciones políticas que hacemos en nuestro día a día son en espacios más concretos, más aterrizados, con gente a la que es necesario escuchar más y adaptarse a ella, pero sobre todo pensar
hacia dónde van ese tipo de intervenciones. Podemos seguir construyendo escaleras para intentar levantar los andamios de viejos mitos, o podemos, sin embargo, construir de abajo arriba, apoyándonos en las redes sociales y en las herramientas digitales para quizás construir cosas más cercanas a nuestra experiencia cotidiana. Yo, como gallego, me remito a el movimiento en defensa de la lengua del gallego en mi tierra, donde han surgido un montón de iniciativas digitales en un espacio como es Internet, que está pensado para la globalización de la información, ¿no? para la disolución de esas relaciones más inmediatas en nuestro propio entorno, no solamente hechas en gallego, sino pensadas en conectar a gente de una misma comunidad, y no solamente de un carácter directamente político, sino a lo mejor pues para hablar de videojuegos, para hacer torneos de eSports, para involucrarse en la divulgación científica, la recuperación de la memoria histórica, o simplemente programas de humor y de entretenimiento, ¿no? Esa forma de darle la vuelta me parece muy interesante, no solamente porque lo haga gente joven de nuestra edad, que es muy talentosa y muy creativa, sino porque es muchas veces, si no extrapolable, al menos un ejemplo de referencia para hacerlo a todos los grupos de edad, en otro tipo de contextos, en otras latitudes, ¿no? Esta idea de pensar cómo utilizar las redes sociales, pues a lo mejor para intervenir directamente en la organización, en la formación de ideas aquí y ahora, ¿no? Con una capacidad de escucha mayor y con una dependencia en esas mitologías tecnofetichistas mucho menor, lo menor posible, al menos, que no es tampoco que uno se pueda curar de esas ideas tan arraigadas en poco tiempo. Y bueno, básicamente, ahora íbamos a concluir porque lo que nos interesa también es entrar a la discusión. Sobre esto una cosita más. Mira, conforme íbamos haciendo más campañas y trabajos de diferente tipo, nos dábamos cuenta de que los resultados de lo que creábamos solo se medían en su nivel de difusión, ¿no? Cuántos retweets tenía, cuántos me gustas tenía. Nos gusta llamarlo la trampa de la viralidad. Según la cual el éxito como os digo, de cualquier producto, de cualquier campaña digital, depende del número de retweets que tenga. Se parece a la antigua lógica de la acumulación de fuerzas, ¿no? Cuantos más retweets tengamos, más cerca vamos a estar de la victoria. La realidad es que esto no es así. La estrategia política no es eso, ¿no? O al menos no debería serlo. Como decía Yago, es necesario marcarse objetivos concretos, ¿no? Las cosas tienen que tener un fin en sí mismas y las redes son, como decíamos antes, una herramienta para ello. Los RTs no se vuelven militantes ni se vuelven cuadros, ¿eh? Y las cifras de visualizaciones que tenga un vídeo no cuentan como participación protagónica, ¿no? Queríamos ir acabando ya, pero o sea, mientras lo preparábamos nos daba la sensación de que igual queda esto un poco bajón, ¿no? Como íbamos a decir, no, en realidad está todo bastante mal, hay que quitarlo todo en medio y replantar, ¿no? Tampoco es así, o sea, hay campo para hacer cosas muy bien. Decía Jorge Morún, ¿no? en una charla hace unos años, que hay como un discurso muy extendido que se aplica hoy para colocar la frontera entre quienes quieren avanzar, los defensores de la luz eléctrica, y quienes se resisten a ello, ¿no? Los fabricantes de velas, la modernidad y el retraso. Nosotros no somos tecnófobos, de hecho, pues evidentemente pasamos mucho tiempo en redes sociales, nos dedicamos a trabajar en ello, lo estudiamos, ¿no? Y precisamente por eso no le tenemos un poco de tirria, pero no nos gusta decir que somos tecnófobos. El término sería algo así más bien como tecnoexigentes, ¿no? No nos gusta hablar solo de las cosas bonitas que tienen las redes sociales, de lo importante que es crear no sé cuántos perfiles en TikTok a todos los candidatos y ponerlos a bailar durante una campaña. No. No queremos, como decíamos al principio, vender que estar a la última moda de todas las nuevas olas que aparecen es el camino para lograr tener más éxito en la esfera digital. Creemos mucho más en hacer buenos análisis sobre cómo intervenir, incluso si ello implica intervenir menos. Pero hacerlo
de una manera, como decíamos antes, adaptada a los códigos concretos y a la coyuntura política del momento, ¿no? No tratar, de nuevo, la esfera digital como una esfera autónoma. Sé que querías citar a una persona conocida para acabar. Ahora sí, vamos a eso. Sí, voy a ir buscando la cita mientras vamos. Claro, ¿no? Entrar en... No sé, obviamente... La capacidad creativa, no lo tengo aquí, la capacidad de desborde creativo que ha seguir teniendo la militancia es demasiado grande como para caer en la mimetización, ¿no? De siempre de los mismos formatos, de las mismas ideas normativas sobre qué es lo que funciona. Y precisamente para desatar esa creatividad, para poder innovar, lo que necesitamos es dar un paso hacia atrás para coger impulso, seguir hacia adelante, explorando nuevos formatos, pero desde la cotidianidad, desde abajo arriba. Y había una cita del Papa. Joder. Uy, perdón. Que nos gustaría... A mí la verdad es que me fascinó ver que la tenía así. Para acabar, nosotros que somos unos angelitos al final, pues dice el Papa en Fratelli Tutti. Os recomiendo leerlo, es un textazo de Paco. Hoy, cuando las redes de comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inaudito, es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. No podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente. En realidad queda un poco capillita, también como un poco idiota, que para criticar a la gente ortodoxa que nos vende que las redes sociales son la panacea, citemos al Papa para cerrar. Pero esto está en streaming, así que, bueno, menos de 2 contradicciones es vehemencia y ortodoxia. Así que... muchísimas gracias por aguantarnos y esperamos que os haya gustado. Nos ponemos en disposición para las preguntas o las lapidaciones.